consistentes en amar a Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver Juan 14. Juan 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, es el que le ama. Pero los guarda no en el bolsillo, no lo guarda en la cartera. O sea que lo vive, lo practica. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Si tenemos a Dios, tenemos los mandamientos de Él, su palabra, tenemos que vivirla, hacerla realidad en nosotros. El mundo no hace nada de eso, pero nosotros como hijos de Dios leemos la Biblia, leemos la palabra. No debemos quedarnos, hermanos, solo en los devocionales. Leamos más, investiguemos, averigüemos más de la palabra de Dios y hagamos la carne. Busquemos qué nos quiere decir Dios con su palabra. Hay cosas que no entendemos quizás, pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú enséñame, tú guíame, vamos a tener revelación. ¿Lo crees o no? Porque el Espíritu Santo es así. Dios es amor y Él quiere darnos todo. ¿Qué más? ¿Qué mejor que darnos su palabra? Así es que preguntémosle al Espíritu Santo. Y dice, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Si nosotros realmente cumplimos su palabra, estamos diciéndole a Dios, te amo. Estamos diciéndole a Jesús, te amo. Y es lo mismo prácticamente que Moisés decía. Les ordenaba que amaran a Dios. Lo mismo que Jesús está diciendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por el Padre. Guardemos los mandamientos de Dios. ¿Y esto pasó cuándo? 1400 años antes de venir el Señor Jesucristo. Imagínense, cuánto tiempo antes, pero Moisés ya lo estaba declarando. Moisés estaba diciéndole al pueblo de Dios: ama a Dios, busca de Dios, obedécele a Dios. Y el amar a Dios también nos mueve a la obediencia. Ese es el segundo punto, ¿no? Segundo punto, recordar sus obras también motiva nuestro amor. El primero fue amar a Dios. Segundo, recordar sus obras motiva nuestro amor. Eso está en Deuteronomios 11, del 2 al 4. Deuteronomios 11, versículos 2 al 4. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Los hijos no habían vivido todo lo que los primeros padres vivieron, ¿no? Ellos no pasaron esta situación, no pasaron el hecho de la grandeza de Dios, las señales de Dios en medio de Egipto, con el faraón, las plagas, no la vivieron sus hijos. Pero ellos tenían que enseñarles para que obedecieran, ¿no? Entonces, toda la tierra, el ejército, ¿cómo murió ese ejército del faraón? Cubierto por el agua. No usaron ellos espadas, no usaron lanzas, no batallaron, mejor dicho. ¿Pero quién lo hizo? Dios. tomó la batalla como suya y los defendió, ¿no? ¿Cómo se precipitaron?
explotaron los carros, cómo cayeron esos carros, que el mismo faraón decía que nadie iba a poder nada en contra de su ejército, pero todos ellos fallecieron. Bueno, entonces eso es lo que está diciendo Moisés. Tenemos que ser agradecidos. Si nosotros hemos vivido situaciones que Dios nos ha bendecido, situaciones que Dios ha hecho la obra, Dios ha hecho cambios en nuestras vidas, nosotros hemos sido muchos de nosotros sanados, hemos visto maravillas en el progreso en nuestro hogar. ¿Cómo no vamos a agradecerle a Dios? ¿Cómo no vamos a decir, Señor, gracias porque tú me has cuidado? Gracias, Señor, porque yo, habiendo nacido, casi todos somos mezclas, mis hermanos, al menos los peruanos somos mezcla, tenemos todas las razas. ¿Cómo han vivido mis padres? ¿Cómo han vivido sus padres de ustedes? ¿Y cómo vivimos nosotros? ¿Nuestros padres tuvieron lo que tenemos nosotros? ¿De dónde viene la bendición? De Dios. Dios nos ha bendecido, mis hermanos. Dios nos ha quitado toda esclavitud a nosotros. Éramos esclavos del pecado. No sabíamos qué hacer quizás con nuestro pecado. Estábamos aturdidos. De repente nos sentíamos enjaulados. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cuántas personas han vivido realmente una vida muy fuerte, muy dura, que no sabían cómo salir de eso? Pero Dios, el Señor Jesús, sacó de todo eso. Nos sacó de toda esa situación. Entonces debemos, mis hermanos, recordar las obras de Dios para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. La gloria a nuestro Dios. Enseñanza también de Moisés. Recuerden ustedes, ¿no? Sus padres pasaron todo esto. Los hijos, recuerden, vean, hijos, qué cosa Dios hace con ustedes. A nosotros nos habla. ¿Qué cosa ha hecho Dios con nosotros? Los cambios de nuestra vida. Yo nunca me hubiese imaginado que iba a viajar, mis hermanos. Cuando vivía con mis papás, mi papá tenía miedo hasta que tomara el micro, creo. No me dejaba ir a ningún otro distrito. Yo no conocía ni siquiera lo que era el Callao, siendo mi padre chalaco. No conocía. Mi esposo me dice, tú eres limeña y no conoces nada. Porque es así, ¿no? Me pierdo, ¿no? Pero después de conocer a Cristo, he tenido la oportunidad de viajar y viajar lejos. Lugares que solo Dios tiene en sus planes para nosotros. Y Dios tiene planes grandes y maravillosos para cada uno de ustedes, mis hermanos. Solo tenemos que amarle, obedecerle, recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Para qué vamos a recordar? Para agradecerle. Tenemos que recordar, porque si nos olvidamos, pues pensamos que las cosas son hechas por nosotros. ¿El pueblo de Dios tuvo oportunidad de defenderse ellos? ¿Ellos tiraron lanza o espada contra el faraón y su ejército? No, Dios fue el que los defendió. Dios es el que te defiende. Dios es el que me defiende. Dios es el que me ayuda. Dios es el que me fortalece. Dios es el que me anima. Dios está con nosotros, mis hermanos. Por eso tenemos que tener plena confianza en Él. Recordar lo que Él ha hecho por nosotros, para darle la gloria y la honra a Él. Imagínate tú que tú hagas algo por tus hijos, pequeños o grandes, y que no te digan gracias. ¿Cómo te sentirías? De repente alguno dirá, no importa, es mi hijo total, pero no le estás enseñando bien. Tienes que enseñarle a ser agradecido. Por eso yo a mis nietitos les digo, cada vez que hay algo bueno para ellos, ¿qué se dice? Gracias. Tienen que aprender a ser agradecidos.
Y gloria a Dios que mis nietos mayores lo saben y ellos se lo dicen a sus hermanitos también. ¿Qué se dice? Gracias. Enseñemos, mis hermanos, a nuestra generación a ser agradecidos, porque si no son agradecidos con nosotros, no van a ser agradecidos con Dios, ni con nadie, ni con nadie. Que salga de su corazón ese agradecimiento. Enséñale, démosle la gloria a nuestro Señor. Que recuerden amar, obedecer y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Cosas maravillosas. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la libertad, como hemos cantado. Libre soy, libre soy. Jesús nos da esa libertad, mis hermanos. Siéntete libre. No sientas que eres esclavo de nadie, porque Jesús ya derramó su sangre por nosotros, para que seamos libres. Ahora, si nosotros obedecemos la ley de Dios, ¿qué viene para nosotros? Bendición. Muy bien, mis hermanos. Si nosotros somos obedientes a la palabra, Dios nos da su bendición. Deuteronomios, yo les aconsejo leer Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 1 al 2 dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Tenemos que obedecer la voz de nuestro Señor. Obediencia, eso es lo que nos pide nuestro Señor. Obediencia. No que hagamos lo que querramos, sino obediencia. Gracias, Charito. Obedecer al Señor nuestro Dios. Nuestro Dios, Él nos ama tanto como nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero queremos que nos obedezcan, ¿no es cierto? Nos gusta que nos obedezcan. Igual Dios lo que quiere es Dios que nosotros le obedezcamos. Y cuando nosotros le obedecemos, alcanzamos las bendiciones. Y créelo con todo tu corazón, créelo con tu mente, créelo con todas tus fuerzas, porque así es nuestro Dios. Es real su bendición, es real las maravillas de Dios para con todos sus hijos. Entonces, y es mucho mejor que cualquier otra riqueza. A veces nosotros decimos o miramos que otras personas son bendecidas, pero te digo bien claro, no tengas envidia, no tengas celos, quítate todo eso. Dios tiene planes para ti y en su debido momento te va a bendecir. Dios sabe cuándo. Nosotros lo queremos ya, como si fuese un café instantáneo, ya, ¿no? Pero no es así. Dios tiene su tiempo. Y Dios también quiere ver nuestra paciencia. Si realmente le amamos y seguimos adorándole. Es así nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros lo hemos experimentado? Así que gocémonos y digamos los testimonios a los demás, mis hermanos, ¿no? Entonces, pensemos también, recordemos cómo fue con Job. A pesar de que estuvo muy enfermo, sin embargo, él le daba la gloria a Dios. Y Dios lo sanó y le devolvió todo lo que el diablo le había robado. ¿Cómo fue con José? Todo lo que sufrió, sus propios hermanos lo vendieron, lo tiraron al pozo. Le dijeron al papá: se ha muerto, acá está su túnica con sangre. Y sin embargo Dios lo levantó. Fue el segundo después del faraón. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pedro. No hay peces, no hay nada, hemos salido temprano y no hay nada para comer, ¿no? La economía, no hay nada para comer. Y sin embargo, tira para este lado. Lo tiró, ¿cuántos peces sacó? Que no cabían en su barca. Dios bendice, pero hay que obedecerle. Hay que obedecerle, amarle, obedecerle, recordar cómo estamos nosotros viviendo ahora.
¿quién nos ha cambiado? ¿Quién nos da ese gozo, esa paz? El líder más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos va a abandonar. Él demostró con tanto amor, yendo hasta la cruz, mis hermanos, a la cruz, muerto por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener todas estas bendiciones, ¿no? Entonces, nosotros estamos, mis hermanos, ahora informados por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Tenemos toda la información que Dios quiere darnos y busquémosle más. Vamos a buscar Deuteronomios 11, 26 y 28. Estamos terminando ya el último versículo. Dice Deuteronomios 11, versículos 26 y 28. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios, que les ordeno hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Dos caminos, dos cosas nada más: seguir a Dios o apartarnos de Dios. Dos caminos, camino ancho y camino estrecho. No nos dejamos confundir, mis hermanos. Hay muchas personas que quieren predicar por ahí y nos llevan a la oscuridad. Hay muchas sectas. Nosotros tenemos que buscar donde nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos hablan del Señor Jesús, todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Ahora Él nos ordena para buscar de Dios. ¿Qué elegimos nosotros? Mucha gente está confundida. Ahora mismo están confundidos por un aviso que salió en el peruano. Pero Dios, mis hermanos, quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que le busquemos a Él. ¿Qué eliges tú? ¿Qué eliges tú? Les pregunto. Seguir a Cristo, la vida eterna, solamente la tendremos con Él. No nos apartemos, mis hermanos, ni a la derecha ni a la izquierda. Sigamos a nuestro Señor Jesús. Él es el único que ha derramado su sangre preciosa por ti, por mí. El único. No hay otro que ha dado nada por mí. Nadie. Aún nuestros padres, mis hermanos, si nosotros les fallamos, ya no quieren muchas veces saber nada de nosotros. Pero Dios, a pesar que le fallamos, siempre está con los brazos abiertos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos bendiga esta mañana. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Glorifícate, Señor. Sigues dándonos a entender, Señor, qué es lo que tú quieres con nosotros. Yo sé que tú tienes planes grandes y maravillosos. Solamente guíanos, Señor, guía a cada uno de mis hermanos, guíanos en tu camino, a aprender más de ti, a gozarnos y a saber escuchar, Señor, tu palabra, a saber elegir, Señor, elegir tu camino, sea donde sea que estemos, que vivamos para ti, en amor, en obediencia y recordando siempre lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor me los bendiga.